¿Qué son las funciones trigonométricas? El día de hoy vamos a trabajar las funciones trigonométricas como razones y como funciones. Primero vamos a repasar el teorema 1 de semejanza de triángulos, el cual dice que si dos triángulos tienen sus ángulos correspondientes iguales, sus lados correspondientes son proporcionales, por lo tanto son semejantes. Por simplicidad, trabajaremos con la función seno, pero este estudio se extiende a las otras funciones trigonométricas. Definimos primero a razón como la división entre dos cantidades. Cabe aclarar que para agilizar el video ya contamos con las medidas correspondientes a los triángulos. Muy bien, en esta terna de triángulos observamos que cada triángulo cuenta con un ángulo recto y además cuentan con una abertura de 30 grados. Entonces, procedemos a calcular la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. De esta manera tenemos que es 14 sobre 28 igual a 0.5. En el siguiente triángulo tenemos que la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa sería 7 sobre 14, lo que nos da un resultado de 0.5. Para el siguiente triángulo, la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa sería 5 sobre 10, que eso es igual a 0.5. Como podemos observar, los tamaños de los triángulos son diferentes, pero estamos observando algo distinto, que la razón del cateto opuesto y la hipotenusa nos dan el mismo valor. Ahora, con la siguiente terna de triángulos, la cual cuenta cada triángulo con un ángulo recto y además una abertura de 54 grados, procedemos a calcular la razón entre su cateto opuesto y la hipotenusa. En este caso sería 15 entre 18 y esto nos daría un resultado de 0.8. Ahora, la razón entre el cateto opuesto en este triángulo y la hipotenusa sería 8 entre 10, que nos da un resultado de 0.8. Para el siguiente triángulo tenemos que el cateto opuesto es 18.5 y la hipotenusa es 23. Por lo tanto, 18.5 entre 23 nos da una razón de 0.8. Vuelvo a repetir en que tenemos que observar que la razón permanece igual a pesar de que los triángulos son diferentes. Ahora, en esta última terna observamos que tienen un ángulo recto los tres triángulos, un ángulo con una abertura de 12 grados y concluimos que son triángulos semejantes. Por lo tanto, al obtener la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa sería 5 entre 25, que nos daría un valor de 0.2. En el caso del siguiente triángulo sería el cateto opuesto sobre su hipotenusa, que nos da un valor de igual 0.2. Para el último triángulo, el cateto opuesto tiene el valor de 2 y la hipotenusa vale 10. Por lo tanto, al obtener la razón de estos, nos da un valor de 0.2. La palabra seno proviene del latín, lo cual significa abertura, hueco o cavidad. Concluimos que para todos los triángulos rectángulos semejantes con abertura de 30 grados, la razón es de 0.5, por lo cual esto es 0.5. O lo que es mejor, podemos escribir como sen de 30 grados es igual a 0.5. Ahora, para estos casos de tres triángulos, la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa fue de 0.8, pero podemos escribirlo mejor como el seno, sen de 54 grados e igual a 0.8. En los últimos tres triángulos con abertura de 12 grados, la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa fue de 0.2. Podemos escribirlo como el sen de 12 grados es igual a 0.2. Algo que veremos con el famoso círculo unitario es el valor máximo que toma la función seno, el cual es 1. Y se tiene
cuando el ángulo es de 90 grados. Ahora, observamos que esto pasa cuando la hipotenusa es igual al cateto opuesto. De esta razón, el seno de 90 grados va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y esto nos va a dar un resultado de 1. Aquí tenemos el famoso círculo unitario. Es especial porque su radio es 1. Y ya que al graficar un triángulo rectángulo cualquiera, al dividir el cateto opuesto ante la hipotenusa, la razón no supera el valor de 1, ya que la hipotenusa será más grande que el cateto opuesto solo cuando el ángulo de la apertura sea de 90 grados. La hipotenusa es igual al cateto opuesto y da como resultado que la razón sea 1. Observamos que la circunferencia de color negro nos representa el círculo unitario y además tenemos un triángulo rectángulo circunscrito en donde el ángulo es representado por alfa. La línea roja nos representa el cateto opuesto, la línea azul será la hipotenusa y la línea verde es el cateto adyacente. Entonces, como vemos, al momento en que nosotros comenzamos a mover nuestro punto y además el ángulo comienza a aumentar, observamos que el cateto opuesto tiende a ser el mismo valor que el de la hipotenusa. Por lo tanto, cuando llegamos a 90 grados, la hipotenusa tiene el mismo valor que el cateto opuesto. De esta manera, el seno de 90 grados va a ser 1. Aumentando nuestro ángulo, de esta manera vamos a llegar al punto en que llegamos a 180 grados. Si observamos bien, el cateto opuesto comienza a hacerse más pequeño, por lo tanto, llegando a 180 grados, el valor es 0. De esta manera, al dividir 0 sobre 1, nos va a dar el valor de 0, por lo tanto, el seno de 180 va a ser 0. Seguimos aumentando nuestro ángulo hasta que llegamos al punto donde es igual a 270. Observamos que el cateto opuesto ya tiene el mismo valor casi que la hipotenusa. En este caso, a 270 tiene el mismo valor. Entonces, observamos que el valor va a ser igual a menos 1 debido a la dirección en la que nos encontramos. Seguimos hasta que nuestro ángulo comienza a 360. Entonces el cateto opuesto comienza a hacerse más pequeño y de esta manera tiende a 0. Y por lo tanto, cuando llega a 360, el cateto opuesto vale 0 y el seno de 360 va a ser 0. Sabemos que a cada valor de un ángulo para el seno le corresponde un solo valor de la razón del cateto opuesto y la hipotenusa. Por lo tanto, hablamos de una función. Es esta función, en donde y nos indica la variable dependiente y aparte es el valor de la razón del cateto opuesto y la hipotenusa. Además, x es la variable independiente y esta nos muestra el valor del ángulo de la abertura. Ya tenemos una tabla con los valores, con los ángulos significativos. Entonces, para 0 grados le corresponde un valor en y de 0, que es este punto. Cuando x vale 30, y vale 0.5. Cuando x vale 60, y vale 0.86. Cuando x vale 90, y vale 1. Entonces, de esta manera vamos graficando todos estos puntos, los vamos poniendo sobre nuestro plano y a 180 le corresponde 0, que es aquí. Tenemos aquí, 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 aquí y aquí. Una vez que tenemos los puntos, podemos trazar una curva sobre estos puntos, que nos quedaría más o menos así. De esta manera podemos simplificar y además vamos a trabajar un poco en GeoGebra.